Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos en esta ya tarde, podemos decir, ni siquiera es tarde noche, en un día excepcional de final de invierno porque estamos con temperaturas inusuales, inapropiadas para la época. El registro de 30 grados hemos tenido en la jornada de hoy y aquí estamos con una semana muy caliente desde lo económico, así que vamos a tratar de analizarla, evaluarla, porque ha sido una semana de sucesión de anuncios de distinta índole por parte del gobierno nacional, que tras el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, o la tregua, o como quieran llamarle, o el envío de recursos, o una disponibilidad de dólares, ha empezado a escalonar una serie de anuncios que, a ser rigurosos, tenemos que decir, se inscriben en un tiempo de campaña. Estamos contra reloj a 40 días de las elecciones y eso determina acciones que, por otra parte, hay que evaluarlas también desde lo estrictamente técnico. Por supuesto que son en el medio de una coyuntura electoral. Lo han hecho todos los gobiernos, intentando retener el poder. Esto no es extraño, no es novedad. Uno aspiraría a que los que ayer lo hicieron hoy no lo reprochen, pero bueno, la política argentina ha incorporado eso como parte del descrédito. También hemos sido testigos esta semana de cómo los que hasta ayer pedían bajar algunos impuestos, después que se anunció la baja, dicen, bueno, no vamos a votar porque esto no es la solución a los problemas de la Argentina. Siempre pedimos que al menos haya coherencia temporal. Hemos acotado nuestras aspiraciones a que sea un año de coherencia, 6 meses de coherencia, pero no 3 días, 2 días. Las medidas anunciadas por el gobierno las vamos a desandar en la jornada de hoy. Hemos esperado 2 o 3 días para no evaluarlas sobre el anuncio, porque hasta que se implementen, de hecho, entrarán efectivamente en vigencia el próximo lunes. Hubo muchos interrogantes que necesitaban respuesta, que ojalá podamos darlas hoy en nuestro programa. Bienvenidos, así son las cosas. Estamos por la pantalla de la televisión abierta, por el canal 29.1 digital, y también nos pueden encontrar en Cablevisión Flow. Por ahora solamente en Cablevisión, pero prontamente tendremos novedades al respecto. Vamos a presentar a los invitados del día. Está el titular de ANSES, Darío Peralta, porque ANSES va a ser clave en la operatoria de muchos de los anuncios. Darío, gracias por venir. Gracias, ¿cómo va? También está Julio Chávez, que es el secretario general de Luz y Fuerza. Gracias por venir. Uno de los sectores beneficiados con la eliminación de ganancias. Y está el economista Javier Vincent, licenciado en Economía, que nos va a ayudar a entender si esto es bueno o es malo para los argentinos en su mayoría. ¿Cómo va, Guillermo? Por supuesto que siempre en la teoría de la manta corta, sí, cuando vos te tirás tapas de un lado, vamos a hacer el esfuerzo para explicarlo. Bueno, quiero mostrarles una fotografía de algo que ocurrió, que está ocurriendo hoy, o por lo menos que lo informó hoy AFIP. Entiendo que es simbólico, entiendo que son operativos que van a profundizarse. Primero vamos a mostrar la foto, si es posible, antes de pasar a los datos concretamente. Después vamos al detalle de los datos. Las fotografías que están ligadas con los operativos que está realizando AFIP en el día de hoy para constatar que los comercios, estos son, gracias Silvia, ven allí, están constatando que los comercios están en condiciones del programa Compre Sin IVA. Hoy hubo inspecciones no digo en todo el país, pero por lo menos AFIP ha informado que se han inspeccionado más de 4.000 comercios en la República Argentina a partir de la determinación del acceso al beneficio. Aquí va a haber también una negociación, porque muchos comercios hoy no quieren vender con débito y te estimulan, te instan a la transferencia, que está por fuera del coste de tener el postnet, ¿no? No es que sea una operación ilegal, pero se evitan de pagar el costo del postnet, o por lo menos el porcentaje con lo que se queda el que tiene la administración, el banco mismo. Aquí hay cuestiones que los consumidores debemos definir, porque si estábamos acostumbrados a comprarle a un verdulero, a un carnicero, pagándole con transferencia, bueno, la transferencia no va a ser el 21% de descuento. Ahora, con débito sí, hasta un límite, ya lo vamos a explicar, pero también
puede ocurrir, y eso tenemos que nosotros controlar, que no aumenten el 20% del producto para después se descuente el 20%, porque si no estaríamos en la misma. Así que atento que aquí no es una situación en la que no nos tiene que a nosotros activar también la protección como consumidores. De todo esto vamos a hablar. Quiero comenzar con Javier Vicen para que nos dé un cuadro general de las medidas. ¿Son buenas, malas, afectan, ayudan, mejoran los ingresos, son inflacionarias? Todo eso en una misma respuesta. Brevemente. Bueno, yo creo que primero el gobierno toma esta medida después de un salto cambiario que produjo una evaluación, como se conoció esta semana, superior al 12%, en alimentos 16%, es decir, un corrimiento de precios muy importante que erosionó esa devaluación, ha dejado el dólar fijo hasta octubre, hasta las elecciones, va erosionando la competitividad. El dólar oficial. El oficial, va erosionando la competitividad que fue ganando y los precios van a seguir subiendo, lo reconoce el propio viceministro de Economía, Rubinstein. Sí, dice, que además hoy anunció algo inusual, van a hacer un índice semanal. Que para ir mostrando la baja en los precios. Sí, o la suba. O la suba, sí. Bueno, del 4 al 10 ya midió el 2,1, del 4 de septiembre al 10 el 2,1. Se entiende que hay una desaceleración si uno proyecta ese 2,1 a las 3 semanas restantes, sí. Pero veremos. Bueno, la inflación de septiembre seguramente va a ser de 2 dígitos, la de octubre no va a ser una inflación baja, porque, a ver, hay medidas muy positivas que se toman. La de la devolución del IVA me parece una medida muy positiva porque es una medida de contingencia, en este caso, hacia los sectores vulnerables que fueron los más golpeados, fundamentalmente apunta hacia ahí, los más golpeados por la devaluación porque los precios de alimentos fueron los que lideraron la suba en la inflación del mes de agosto. Ahora, hay una medida en particular, y seguramente acá con Julio Chávez vamos a discutir respecto a el impuesto a la cuarta categoría de ganancia, que esa medida, independientemente, o sea, teniendo en cuenta los montos, es una medida que el propio ministro de Economía lo dice, no me compren dólares, cómprenme un autito con su capacidad de ahorro. Para algunos sectores, no digo para todos los sectores del trabajo, pero sí aquellos que tienen capacidad de ahorro, me parece que va a presionar esa medida seguramente en el dólar, no el oficial, sino el paralelo, aumentando la brecha. Habrá que ver si esto es beneficioso, en el conjunto de medidas, si es beneficioso con el transcurrir de los meses. A ver cómo quedaron los sectores del salario y sobre todo los de ingresos fijos respecto al aumento de los precios. Bueno, ya que lo metiste al tema, vamos a empezar cronológicamente. Lo primero que anunció Massa fue la cuestión de ganancias. Hay que hacer un breve recorrido. El impuesto a las ganancias es un impuesto históricamente repudiado por los sectores gremiales porque en cualquier categoría se considera que si hay un impuesto sobre el salario no es ganancia sino retribución por la tarea realizada. A Cristina Fernández de Kirchner al final de su mandato le hicieron una masiva protesta porque había una carga impositiva sobre los salarios a través de ganancias. Mauricio Macri llegó a la presidencia prometiendo eliminar ganancias, fue una de sus promesas de campaña. No solo no lo eliminó al impuesto, sino que lo aumentó. Mayor cantidad de trabajadores pasaron a ganar, a tener que pagar ganancias, a ganar menos porque impactaba ganancias. Massa, desde que asumió hace un año como ministro, viene de a poco excluyendo sectores del pago de impuestos a las ganancias. Esta exclusión es mayoritaria. Vamos a repasar brevemente quiénes desde ahora no van a pagar ganancias y quiénes sí van a pagar ganancias. Hay un límite que es 1.700.000 pesos mensuales. Solo pagarán el impuesto a las ganancias aquellos que perciban haberes por más de 1.700.000 pesos. Hoy Schiaretti, gobernador y candidato a la presidencia, lo cuestionó a esto, diciendo, bueno, pero el que gana 1.699.000 no paga. Dijo, debió haber sido progresivo, no por corte. Fue una de las críticas que hizo hoy Schiaretti. Bueno, ¿a quiénes no beneficia esto? ¿Quiénes van a tener que seguir pagando ganancias? Los CEO de las empresas, los gerentes de las empresas, los directores de sociedades, los puestos calificados, las jubilaciones y pensiones de privilegios y todos los cargos políticos. Esos van a seguir pagando ganancias. No están exceptuados, ni por montos.
¿quiénes no van a pagar ganancias? ¿Quiénes dejarán de pagar ganancias? Los trabajadores de fábricas, los trabajadores de la salud, los docentes, los policías, los camioneros, los trabajadores petroleros y los trabajadores de luz y fuerza. Sectores que estaban todavía en algunos rubros. Cuando ustedes dicen docentes, bueno, ¿qué docente pagaba ganancias? Bueno, un docente full time de la universidad pagaba ganancias. Ahora, no sé si habrá alguno que gane más de 1.700.000 pesos, no va a pagar más ganancias. Julio, ¿ustedes cómo ven la medida? No, por supuesto que todo este tipo de medidas que benefician a los trabajadores, y es algo que veníamos reclamando, como si bien lo relatabas vos desde algunos gobiernos anteriores, y bueno, nosotros por supuesto que estábamos esperanzados en encontrar una respuesta, y esto es más que positivo. Si bien hoy no tenemos la misma cantidad de trabajadores que los abarca el impuesto a las ganancias, porque hoy son menos. En aquella oportunidad eran muchos más los compañeros, pero de cualquier manera creo que beneficia y aporta, creo que al funcionamiento de todo. Por ahí se habla de lo que es el mercado interno y creo que esto va a fomentar para movilizar el mercado interno. Entonces, cada medida que se tome y beneficia el bolsillo de los trabajadores, creo que para nosotros es positivo. ¿Sacaron una cuenta de qué número de beneficiados hay de Luz y Fuerza en la provincia de Córdoba? No. ¿O en su propia jurisdicción? No, nosotros ahora, no sé, porque nosotros venimos de que a través de la justicia, hace 2 años atrás, nosotros para los compañeros jubilados provinciales, nosotros iniciamos una demanda a través del Juzgado Federal y obtuvimos en principio una cautelar, y el año pasado pudimos obtener la sentencia firme para los jubilados provinciales que tributaban impuestos a las ganancias. Y hoy, bueno, estábamos abocados a la tarea de ver el tema de los activos, pero tampoco es una gran cantidad de la masa de trabajadores que tenemos nosotros. Los bancarios también son beneficiados porque están en un universo de buenos ingresos. Nos comentaba Jorge Montón que para trabajadores que ganan 500.000 pesos mensuales, el impacto va a ser unos 100.000 pesos. Es mucha plata. Sí, ¿Ustedes tienen trabajadores que ganan 500.000 pesos? Sí, por supuesto que hay de todo, ¿no es cierto? Inclusive hay que ver también la carga familiar que tenía cada uno, que es un poco lo que hace la variable de todo esto. Sí. Pero de cualquier manera, sí, hay distintos montos. Acá lo más importante es el efecto que a nosotros nos ha beneficiado. ¿Por qué? Porque es un impuesto que siempre lo cuestionamos desde el movimiento obrero, lo hemos venido haciendo a través de la CGT a nivel nacional. Y bueno, y hoy obtener este resultado o esta noticia es más que positivo para todos nosotros. ¿Y qué lectura hacen, Julio, de quienes se oponen? Y yo creo que, bueno, eso creo que sabrá ellos cuáles son los argumentos. Nosotros simplemente nos fijamos en cuál es el objetivo, que era lo que preguntábamos, planteamos nosotros. Y bueno, y a partir de ahí, quienes ahí por ahí lo cuestionan, y bueno, sabremos después cuál es el motivo o qué es lo que le encuentran como negativo, ¿no es cierto?, para haber llevado a cabo esto. Economistas de la oposición, Lacunza, Esper, han dicho que con esta medida respecto de ganancias, el gobierno lo que hace es sacarle a los más pobres para darle al 10% más rico. Económicamente es así. Bueno, cuando vemos la distribución del ingreso de los trabajadores registrados, está beneficiando al decil más alto de ingreso de los trabajadores registrados. O sea, yo no sé si es sacarle a unos para darle a otros. O sea, tiene un impacto fiscal que más o menos, según la fuente que consultemos, al menos de medio punto del PBI es el impacto fiscal que tiene en pérdida de recaudación. Expliquémoslo técnicamente, eso es mucha plata. Es lo que se deja, es mucha plata, es lo que se deja de recaudar por este impuesto. Yo creo que, a ver, siempre en un sistema tributario lo deseable son impuestos que tengan en cuenta la capacidad contributiva, como dice Julio, es decir, cuánta es la capacidad que tenemos de contribuir, y no un sistema tributario como el argentino que está asentado fundamentalmente, sustentado en impuestos que tienen que ver con el consumo, como es el caso del IVA. Sí. Si a mí me preguntás cuál es mi opinión, yo prefiero un impuesto bien diseñado y mal llamado impuesto a las ganancias, porque está mal llamado porque el salario no es ganancia, eso no hay duda que es así, un impuesto bien diseñado que tenga en cuenta la progresividad. Debería ser un impuesto a los ingresos. A los ingresos, que existe en la mayoría de los países que aspiran a tener un nivel de desarrollo interesante, importante. Bueno, en Argentina se hace lo contrario, se recauda impuestos que son fáciles, ingreso bruto, el impuesto al IVA, y se diseñó un impuesto mal llamado a la ganancia para los trabajadores que en relación de dependencia, que es el impuesto de la cuarta categoría. Mal diseñado, ya desde el nombre que se le ha puesto ese impuesto mal diseñado, y que a su vez por la inflación
la inflación fue generando muchísimos problemas y pasó un universo que históricamente estaba en 500.000 trabajadores que pagaban ese impuesto, que fundamentalmente era lo que vos mencionabas, gerentes, cargos jerárquicos, etcétera, 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 a 1.400.000, que es el récord que se tuvo de cantidad de empleados en relación de dependencia que pagan el impuesto, que fue con el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, si me preguntás, no es deseable que este impuesto no exista, pero tampoco es deseable que en este impuesto caigan un universo enorme de trabajadores y sin tener en cuenta ni siquiera las cargas de familia, porque todo el tiempo había que estar actualizando las deducciones personales, todo el tiempo había que estar actualizando las escalas por las que se paga el impuesto. Entonces, yo creo que el problema no es en sí el impuesto, a pesar de que tiene un mal diseño, sino el problema es la inflación. Y nadie en este momento está tratando de atacar ese problema. Lo hablábamos en la radio hoy a la mañana, yo creo que Massa, el gobierno, el frente de todo en su momento, Unión por la Patria, tenían un plan que empezó con Guzmán, ese plan no fue exitoso, siguió con un plan para atacar la inflación a partir de la asunción de Massa y hoy no tiene ninguno. Lo hemos hablado con vos en más de una oportunidad, Javier. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era inflacionario. Era inflacionario sumado en inflación. Todos dijeron, va a pasar esto, y pasó. Sí, bueno, pero ¿a qué niveles? Porque era inflacionario a ciertos niveles y lo que ya nosotros tenemos es una inflación de 2 cifras, que es otra cosa, completamente distinta, y estamos entrando en una dinámica, ya entramos en una dinámica muy peligrosa y estamos entrando en una dinámica aún más peligrosa que se suma, que es nueva, que se suma a partir de agosto con una devaluación sin plan, sin contingencia para los sectores más vulnerables y que el gobierno en medio de todo esto suma todas estas medidas. Yo no estoy en desacuerdo con que había que hacer un plan de contingencia, lo que estoy en desacuerdo es que se haya devaluado de la forma que se devaluó. Y una devaluación, también hay que decirlo, era una exigencia del Fondo Monetario. Ahora, porque el fondo, obviamente se llegó a esos 2 meses de negociación con el fondo no te daba la plata para pagarse al mismo fondo en el disparate de ese acuerdo. Ahora, se hizo mal y las medidas que se están tomando en ese marco de no tener un plan inflacionario. Entonces yo digo... De urgencias. En la película completa va a haber que ver cómo impactan estas medidas y si efectivamente los sectores del trabajo se ven beneficiados de acá a 2 meses. Si me preguntás a mí, creo que no. Porque yo creo que la dinámica va a seguir en las 2 cifras porque no hay nada que te diga que no va a pasar eso. Porque no hay un plan para contener la inflación. Lo que pasa es que 2 meses es octubre, noviembre, claro. ¿no? Bueno, pero la Argentina no se termina en octubre. No, ya sé. No se termina en octubre la Argentina. En noviembre sí. Y en noviembre, bueno... Sí, en noviembre se termina el gobierno. Termina un ciclo. Bueno, se termina el gobierno. Pero es que las urgencias están ligadas con la coyuntura. Bueno, justamente. La urgencia... Si hubiera un gobierno consolidado y que estuviera pensando en 4 años, no están pensando en 4 años. Nadie está pensando. Bueno, justamente ese es el problema. O sea, estamos en... Ni la oposición es el callejón sin salida en el que está hoy la ciudadanía argentina. Ni la oposición ni el oficialismo están pensando que la Argentina continúa más allá de noviembre y que la inflación que tenemos es una inflación que es extremadamente preocupante la dinámica que está teniendo. Hoy subió la tasa otra vez el Banco Central para el plazo fijo. Justamente. Sí, que no había subido la tasa. Porque en eso para que digo la génesis de la inflación está de 12,5 puntos. El gobierno devalúa, deja el tipo devalúa porque no es competitivo el dólar, ¿no? Tenés una inflación del 12 que ya te resta 12 puntos a la devaluación que obtuviste y te deja el tipo de cambio fijo en octubre. ¿Qué te asegura que en octubre ese dólar, que va a perder competitividad, se va a mantener después de octubre? ¿Qué va a pasar con los sectores del salario si hay una nueva devolución? No va a alcanzar esto, si eso efectivamente ocurre. Darío, sos representante del oficialismo acá. Sí, está bien. Le agregaría una sola cuestión a lo que plantea acá. Y me parece que tiene que ver también con cómo jugó la oposición y cómo viene jugando en este acuerdo del fondo. Digo, han llamado por teléfono, han hecho todo a propósito para que esto explotara. Sí. Digo, entonces en esto tenemos que valorar cuál es la función del ministro Massa, de todos los sectores del gobierno que están encolumnados detrás de nuestro candidato en este caso, aportando y tratando de resolver esta crisis. Entiendo cuál es la urgencia, cuáles son. Nosotros, digamos, nos ha tocado momentos muy difíciles, hemos empezado con la pandemia, digo, es bueno recordarlo, esto ANSES estaba cerrado cuando yo asumí. Mi capacitación fue en mi casa.
Entonces digo, todo esto tenemos que ponerlo en contexto porque la verdad que si no, digo, es fácil decir que hoy la inflación es del 12%, que es una realidad, es un problema que tenemos y lo estamos tratando de resolver. Pero asimismo pusimos el IFE, pusimos los ATP para que las empresas no se cayeran y hoy resulta que hay empresarios de nuestro medio que dicen libremente y hablan de las bondades de Milei. Entonces digo, estas cosas también las tenemos que poner sobre la mesa, porque acá hay sectores que no les importan los trabajadores si le bajan ganancia. Hay sectores que están tratando de hacer explotar la Argentina por los aires, volver al 2001 y que haya muerto en la calle. Entonces esto lo tenemos que decir, porque si no, no le vamos a reconocer el esfuerzo a este gobierno en esta crisis. Sí, además hay algo que hemos discutido con Javier en más de una oportunidad, que está ligado con la inflación no les pega a todos por igual. No, sin duda. ¿No? Hoy, en el mercado de valores, Arcor presentó el balance de gestión del año en curso, que cerró en septiembre. Sí. Y le informó al mercado de valores, para que lo informe a la bolsa, porque eso es una obligación para quienes cotizan en bolsa, que va a repartir entre sus accionistas dividendos por 14.490 millones de pesos que ganó en este año. Es decir, que con 120% de inflación, Arcor ganó 14.000, casi 15.000 millones de pesos. La mayoría de los argentinos perdimos. Y la empresa formadora de precios, una de las empresas formadoras de precios, ganó 15.000 millones de pesos. Bueno, algo hay que hacer. Formadora de precios con prácticas oligopólicas. Tal cual. Hay que decir eso porque las prácticas oligopólicas... que está enfrentada con este gobierno y que está, a partir de los suyos, apoyando ¿a quién? Sí. A Milei y a Bullrich. Sí. 2 ejercicios tiene con pérdidas en la historia reciente de Arcor. 2 ejercicios con pérdidas. En 2001 y un año del gobierno de Macri. Son los únicos 2 ejercicios que Arcor tuvo resultados negativos en su operatoria. Pero yo reconozco lo que mencionás respecto a las dificultades de la pandemia, la inyección de dinero que significó y emisión monetaria que después hubo que tratar de controlar. Todo eso es cierto. Ahora, también se aprobó una ley de góndolas que no se cumple. Y muchos de los productos de Arcor monopolizan la góndola. Entonces después no nos quejemos si los formadores de precio hacen su abril en medio de esta confusión que es la inflación. Porque después vamos a comprar productos que en definitiva no sabemos que son productos de Arcor y tienen primeras, segundas, terceras y cuartas marcas. Lo cité a Arcor porque es información de hoy que va a repartir esa plata. Pero bueno, el gerente de la Anónima, Brown, dijo que, bueno, ¿ustedes cómo enfrentan la inflación? Remarcando, dijo, riéndose. ¿No? Es decir que acá nosotros estamos en un escenario bien complejo, que se necesita poder político para enfrentarlo, que es lo que no se tiene en ningún sector. Y en un escenario de 3/3 beneficia a los poderes concentrados, porque nadie va a tener un poder político pleno para enfrentarlo. Tengo que hacer la pausa, pero antes quiero ir con la cuestión del IVA para que nos dé algunas explicaciones. ¿Qué va a pasar con la cuestión del IVA que opera a partir del lunes? Para que Darío nos dé antes de la pausa algunas referencias. Voy a contarles básicamente que lo que anunció Massa esta semana es novedoso, porque antes el IVA lo tenían que descontar los comercios, ahora se descuenta directamente con dinero en las cuentas de los que están bancarizados, ¿no? Eso. Y con montos topes de 18.800 pesos mensuales. Esto para que no se utilice como un festival de especulación, ¿no? El descuento del IVA. Este beneficio va a alcanzar a 7 millones de jubilados y pensionados, 2,5 millones de titulares de la AUH, 2.700.000 monotributistas, 9 millones de trabajadores en relación de dependencia y 440.000 trabajadores de casas particulares. Detalles de cómo va a funcionar, porque el lunes empieza a regir con la compra que hagamos. A las 0 horas, a las 12 de la noche del domingo, a las 0 horas del lunes empieza a operar. No en todos los productos. Solamente los productos que tienen que ver con la canasta alimentaria, eso es importante. Todo lo que se compre en el supermercado, que sea alimentos. Que sea alimentos, fruta, verdura, carne, leche, huevos, bueno, todo. Si vas a una fiambrería y compras queso.
no habría inconveniente siempre y cuando tenga el POSNE. Sí, pero entra el queso. Entraría el queso. Había una duda ahí con la leche, lo vamos a ir viendo con estas cosas, porque la leche tenía una excepción. Javier me va a apuntalar un poco más sobre eso, a lo mejor. Todos los productos de la canasta básica que miden. Exactamente. Son los que entran. En principio son todos los productos. ¿Pero qué se considera el producto de la canasta? La leche es un producto de canasta básica. Pero el queso, por ejemplo, un queso... El queso es un producto de canasta básica. Exactamente. Sí. Fiambre. Sí, habrá que ver que los quesos, no sé, un queso de Roquefort no va a entrar. En principio, la mayoría de estos productos van a estar pudiendo ser comprados y obtener ese 21% de devolución que opera las 48 horas. O sea, compro el lunes, el miércoles me devuelven el 20%. En la caja de ahorro o en la cuenta que tenemos adherida a la carne tarjeta. Toda. Si compras 20.000 pesos de carne, te devuelven 4.000 pesos, ¿no? Para tener una idea, ¿cuál sería el monto que cualquier persona que goza de alguno de los programas del Gobierno Nacional, Asignación Universal, jubilados, tendría que ser un monto de 108.000 pesos aproximadamente para completar los 18.800 pesos mensuales? Un gasto hasta 108.000. Una aclaración, hay productos de la canasta básica que no están grabados al 21%, sino están grabados a la alícuota del 10,5%. Sí. O sea, eso te van a devolver el 10,5%. Claro. No el 21%, porque va a depender de cuáles son los productos que están grabados al 10,5% y cuáles están grabados al 21%. ¿Los trabajadores lo reciben de buen agrado esto, Julio? ¿Qué crees? Todo lo que haga y que beneficie a los trabajadores, por supuesto que lo vemos. A lo mejor no en el aspecto técnico como lo plantea acá Javier, pero nosotros, cada cosa que se hace y que beneficie a los trabajadores, y por supuesto que lo vamos a ver positivo y nunca... Nosotros no nos podemos olvidar de todo lo que venimos atravesando el movimiento obrero en los distintos aspectos. Entonces, todo este tipo de medidas que va a beneficiar a nuestros compañeros, a los jubilados, principalmente nosotros tenemos compañeros que son jubilados de las cooperativas eléctricas de acá de la zona, y bueno, y también están todos expectantes, y creo que toda medida que beneficia al bolsillo de los trabajadores o de los jubilados es bienvenido para todos nosotros. Bueno, es novedoso esto de que la devolución sea directa, ¿no? Ya está operando en algunos casos porque la carne estaba beneficiada y de hecho yo he comprado carne y te devuelven. Jubilados y pensionados ya regía una devolución que tenía que ver con un monto menor y era aproximadamente... Y la OH también. Y la OH también, creo que era aproximadamente del 5 o 10% mensual. Decía que es una novedad porque en otro tiempo esto se anunció el beneficio de bajar el IVA. De hecho, lo hizo Macri después que perdió las PASO, bajó el IVA, pero claro, el que tenía que hacer la baja era el comerciante, cosa que nunca ocurrió. Bueno, me parece que es una buena herramienta, aparte luego de la instrumentación del IFE, se ha bancarizado, recordemos, el IFE fue 11 millones de personas lo cobraron. En un momento ANSES tuvo 14 millones de consultas o inscripciones y se pagaron, creo que fueron 8 millones los que terminamos beneficiando con el IFE. Son 8 millones de personas que han sido bancarizadas, que antes no estaban bancarizadas. Me parece una buena medida para ir tratando y para que se sostenga en el tiempo de ir disminuyendo este tipo de impuestos que son regresivos en nuestra matriz tributaria. Ahora, hay que ver cómo se reemplaza la pérdida de recaudación, que eso no es un dato menor. Y está bueno que no sean los trabajadores los que aportan a la recaudación del Estado en esto. El gobierno, una de las explicaciones que da, si se dinamiza más, se recauda más. ¿Vos no crees en eso? Digamos, si hay movimiento... se va a ver más facturación. Lo que yo digo es la escasa capacidad de control de los formadores de precios. O sea, vos mencionaste esto. Bueno, a ver, cuando hay más demanda en un contexto de alta inflación... ¿Cómo va a haber control si la justicia avala aumento a través de decisiones cautelares? Vos querés controlar a los que forman precios en la comunicación. Una de las cosas que aumenta sistemáticamente. No pueden ponerle límite a un servicio básico como hoy es. Bueno, la conectividad, si vos tenés un poder judicial que falló a favor. Bueno, pero también hay que abrir el juego a la competencia. Bueno. Y con la licitación del 5G no se está abriendo el juego de la competencia. No, bueno, me parece que hay mucha arista a tener en cuenta. O sea, hay que abrir el juego de la competencia, que no es hay que tener la capacidad. Controlar a los poderes. No es sencillo, por supuesto que no es sencillo. Entonces en esa complejidad que tiene... Ya lo dijo Macri. Macri se reunía con gente que era parte de su entorno y
Dice, cuando venían a decir, sí, te vamos a apoyar, se iban y después pensaban en la de ellos nada más. Lo dijo Macri, o sea que a Macri se lo hicieron. Mirá si no, que era uno de ellos. Y en un contexto de altísima inflación como tenemos, aún más difícil se hace. Sí. O sea, hay que tener, yo soy un defensor de la macroeconomía ordenada. Hay que tener la macroeconomía ordenada para después sentarte a disputar el poder concentrado. Pero si no tenés la macroeconomía ordenada y los números del sector externo y los números no haya déficit fiscal y que no tengas déficit comercial. Son las claves para tener... no gaste más de lo que recauda. Que el Estado no gaste más de lo que recauda. ¿Cómo hace cosas el Estado? Tiene que endeudarse. Eso no es déficit. No, tiene que cobrar el impuesto de lo que no están pagando. Ah, bueno. Bueno, y ahí viene... Pero si hay una sociedad que dice que está asfixiada de impuestos. No, bueno. Hay que ver los intereses que hay detrás de esto. O sea, es una discusión muy interesante esta y está bueno hacerlo en campaña también, porque el sistema tributario en Argentina está lleno de privilegios y de un montón que no están pagando y no son justamente ni la clase media, ni los sectores del trabajo, ni los sectores más vulnerables. Entonces hay que ir a discutir eso. Te estoy tirando un centro para que cuentes lo de esta mañana. Hay un marco, claro. Lo hablamos en la radio. Sí. Hay mitos respecto al sistema tributario en Argentina, que, por ejemplo, que la presión fiscal es alta. Ahora, si la presión fiscal, que no es alta, que está por debajo de la media de la OCDE, la presión fiscal está por debajo de Brasil. ¿Qué es la presión fiscal? La cantidad que se recauda expliquémosle a la el gente Producto Bruto. qué es la OCDE, porque todos nosotros entendemos qué es la OCDE. Son el club de países más ricos del mundo. La organización comercial del mundo de los países más ricos. Los países más ricos. Que tienen un sistema tributario que establece... Contrario a lo que dice Milei, claro, ¿no? Que no hay que cobrar impuestos para ser exitoso. No, justamente, cuando uno ve los países que tienen un mayor índice de desarrollo humano, son aquellos que tienen mayor presión fiscal. El problema de la presión fiscal en Argentina es que cae sobre los sectores del trabajo, sobre las pymes y sobre los sectores más vulnerables. Y hay un grupo minoritario de mucha concentración económica y de mucho poder económico que no está tributando en la Argentina. Entonces, si uno tiene que buscar el equilibrio fiscal, uno tiene que hacer por el lado del gasto, porque la mitad del gasto a su vez es la seguridad social. Entonces, no hay que achicar el gasto, sino aumentar el ingreso. Hay que aumentar el ingreso. Bueno, pero ya tuvimos, algunos ejemplos de esto, digo. Cuando el gobierno provincial asumió, le bajó el 11% la jubilación en un cálculo, Julio, corregime, donde era el 82 del 82 y le bajó el 11% y hasta el día de hoy hay una ley que rige y los jubilados provinciales tienen un 11% menos. Patricia Bullrich asumieron y automáticamente, digo, cuando no cerraron los números del 2001, fue al 13% a los jubilados a quien atacaron. Nosotros en este contexto, digo, este gobierno nacional, el aumento que le ha dado con el nuevo cálculo de previsional del aumento cada 3 meses, hoy se ha aumentado desde que asumimos o interanuales del 147%. La mínima hoy está en 87.000 pesos más el bono que hacen 124.000 pesos quien cobra la mínima. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, pero sí estamos y queremos estar en la macroeconomía con la gente adentro. Este gobierno va a trabajar para que cierren los números, pero con la gente adentro, no con los dos ejemplos que acabo de dar. Entonces me parece que es importantísimo que remarquemos las medidas que estamos tomando, el acompañamiento que no solamente tiene que ver con este aumento para los jubilados, que significan montos muy importantes, sino también que tiene que ver el acompañamiento con el PAMI, con los medicamentos gratuitos. Hoy un jubilado que está sano, llamémosle así, tiene un consumo o un ahorro de 22.000 pesos por mes. Por esta política de Estado, no es una ley, una política de Estado que el gobierno puso en marcha. Quien tiene una afección cardíaca, quien necesita esos medicamentos, quien tiene a su vez una cuestión de diabetes también, tiene a su vez un ahorro entre 80 y 100.000 pesos por mes, que el Estado lo está asistiendo a esa persona. Entonces digo, todo esto lo tenemos que poner en la balanza, tenemos que también decirlo y valorarlo, me parece, porque lo vemos habitualmente como nuestros jubilados, a pesar, insisto, en que es un monto que hoy no les alcanza, pero sí hay medidas que tienden a asistir y esto tiene que ver con una política de Estado y en este caso lo está llevando adelante el ministro Massa. Completemos la idea de la carga tributaria, porque es parte de la discusión medular de hoy.
cómo en el futuro se van a financiar los recursos que necesita la Argentina. ¿Vos crees que hay que cobrar más impuestos? De hecho, Massa está hablando de aplicarle un 15% de ganancia a las grandes empresas. Yo lo que creo que hay que poner el sistema tributario arriba de una mesa y hay que destriparlo completo. Hay que dejar de hacer parches. Porque los parches no sirven, lo que suman es más complejidad a un sistema tributario. Si me están viendo, comerciantes van a decir, usted está diciendo cualquier cosa, nosotros no soportamos más la presión fiscal. Y otros van a decir, yo necesito, un monotributista necesita un contador para hacer una liquidación del monotributo porque no se entiende. Bueno, es porque hay que destriparlo. Y el sistema ese tributario que tenemos debería tender a ser más progresivo. ¿Qué quiere decir más progresivo? Basarse en la capacidad contributiva, que los que más puedan son los que más contribuyan. Y eso forma parte de la justicia social. Ahora que hay que discutir la justicia social, nuevamente discutimos la justicia social en Argentina otra vez. Eso forma parte de la justicia social y es un sistema solidario el de los tributos, donde el que más puede debe aportar más. Y no solamente por una cuestión de justicia social, porque acá hay muchos que dicen, yo aporto un montón y a mí el Estado no me da nada. Eso es un debate también que está muy presente. Pero te asegura el Estado el derecho a la propiedad privada, que no es poca cosa. Es decir, el sostenimiento de una institución como es la propiedad privada cuesta mucho dinero. Desde la policía, si a vos tenés que hacer valer tu derecho, los tribunales, que funcionan mal, sí funcionan mal, pero eso cuesta plata. ¿Y quiénes son los que más tienen que contribuir? Los que tienen más propiedad privada. Entonces, vos mencionaste el tema de los empresarios. A mí el Estado no me da nada, el Estado. No, a ver, pará. El Estado te está asegurando un principio medular del funcionamiento del capitalismo, que es la propiedad privada. Sin Estado, por eso mi ley anarcocapitalista, una cosa extraña. Sin Estado, que te asegure la propiedad privada, no hay capitalismo, hay que decirle a los empresarios. Y la propiedad privada tiene un costo de sostenimiento. Desde los tribunales, la policía, diversas instituciones jurídicas que sirven para sostener ese derecho y protegerte en el ejercicio de ese derecho. Y eso, ¿quiénes deben contribuir más al sostenimiento del Estado? Los que más tienen. Bueno, y eso, de hecho, social... buena parte de las empresas, usted lo sabe, porque lo hablan seguramente en la CGT, Julio, le están reclamando al Estado que forme personal, mano de obra calificada, porque hoy no la tienen, está tecnologizada, y no se les ocurra a los empresarios decir, bueno, vamos a poner plata nosotros para formar. No, le están golpeando la puerta al Estado y dicen, bueno, pero ustedes no nos están formando a la gente que nosotros podríamos dar empleo. Bueno, ahí hay Estado, en todos lados hay Estado. Nosotros lo estamos haciendo desde la organización sindical. Estamos apostando a eso, a la capacitación permanente en todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestro sindicato ahora lo hemos abierto, tenemos convenios con la universidad barrial, y bueno, estamos buscando el hecho de sacar mano de obra calificada para que la gente y los propios nuestros, los compañeros, puedan tener el título de electricista matriculado, que es lo que es más importante ahora. Bueno, su mamá estaba preocupada porque no podía acceder a los créditos de ANSES. Sí. Lo respondemos después de la pausa, porque lo tenemos al titular de ANSES. Dale. ¿Era humo o existe? Están o no. Bueno, ahora lo responde. Tenía la pregunta acá, dando vuelta, me llamaba con un mensaje, me llamaba. Hacemos la pausa y le damos tiempo para que ustedes también opinen a través de los mensajes. Ya volvemos, porque además desde el lunes se empiezan a implementar. Ya hablamos de ganancias y de IVA. Y también hay otras ayudas de las cuales va a hablar Darío Peralta tras la pausa. ¿Son beneficiosas a los sectores menos pudientes las medidas del gobierno nacional? ¿Son medidas cortoplacistas de escaso efecto? Bueno, es lo que estamos debatiendo. Además de la cuestión de ganancia e IVA, hay otras ayudas, por ejemplo, el acceso a créditos para monotributistas y también para jubilados y pensionados, que esta semana ha sido de mucha consulta y de poca materialización. ¿Por qué pasó eso, Darío? Y había que instrumentar varias cuestiones con el Banco Central, debatir cómo se iban a llevar adelante estas medidas que tenían que ver casualmente con el crédito para los trabajadores que tributan al SIPA, al sistema previsional, no entran las cajas provinciales que no están adheridas al sistema nuestro. Entonces, bueno, eso es lo que llevó desde el anuncio del ministro Massa hasta la comunicación de ayer de nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta, ya fue la implementación. A partir del lunes, aquellos trabajadores a partir del horario de las 10 de la mañana
mañana hasta las 20 horas van a poder acceder con el CUIL, la clave de seguridad social de ellos, y le va a pedir en el programa, donde dice esto, crédito para trabajadores en relación de dependencia, le va a pedir una serie de datos que tienen que tener la tarjeta de crédito, que tienen que ser tarjetas de crédito que están bancarizadas. Entonces, todos esos datos los van a tener que completar vía online. Una vez que el trabajador complete toda esa documentación... No presencial, todo online. No presencial, todo online. Y una vez completado todo eso, le va a dar un código. Ahí sí, con ese código y su DNI sin turno, tiene que concurrir a la oficina de ANSES en un trámite que en principio va a demorar pocos minutos, validar eso y automáticamente se va a disparar el crédito ese de 400.000 pesos, que recordemos... O sea, primero tienen que hacer el trámite en la computadora. Todo en la computadora. Obtener ahí un código. Un código con el código ANSES y ahí se activa el crédito. Y su documento para validar los datos y automáticamente se valida y en un plazo de 48, 72 horas se va a estar depositando, entre comillas, un crédito de 400.000 pesos. Ese crédito se puede pagar en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa del 50%. Ahora, el destino es específico, ¿es para pagar deuda con tarjeta de crédito? Para pagar deuda con tarjeta de crédito o para adquirir algún bien que puedan adquirirlo con ese monto dentro de la tarjeta, como un electrodoméstico, por ejemplo. No pueden usarlo para consumo general. No es dinero que está disponible, sino es que es crédito que tienen en su tarjeta. ¿Por qué Darío a las 9:30 larga la posibilidad? Es como comprar un recital, entrar para el recital de Taylor Swift, digamos. Eso es otra cosa. Esto es... El trámite, insisto, para inscribirse y hacer todo esto los trabajadores en relación de dependencia, tienen el horario para hacerlo desde las 10 hasta las 22. El horario que hablamos, las 9:15, tiene que ver con el crédito para jubilados y pensionados. Que es otro producto de ANSES, llamémoslo. Bueno, ¿y cómo es esto? Esto es para tu mamá. Para la mamá de Javier, que ojalá tenga suerte, así que bueno, vamos ahí. El tema del crédito es, recordemos, el ministro Massa anunció un aumento para los jubilados para poder sacar este crédito que tiene una tasa que es del 29%. Esa tasa tiene que ver con, se elevó a 400.000 pesos, lo pueden hacer, repetimos, en 24, 36 o 48 cuotas, son 23.000 pesos para 24 cuotas y se llevan los 400.000 pesos, se llevan los 400.000 pesos en 36 cuotas, 18.000 y en 48 cuotas son 15.800 pesos que se paga. La cuota es prácticamente fija, sistema francés, todos los meses va con un poquito y el horario... Se descuenta directamente de la jubilación. Se descuenta directamente de la jubilación. Quien hoy realizó un crédito en ANSES, se llevó ese dinero, hicimos todo y le informamos que... ¿Ya otorgaron alguno? Venimos otorgando hace más de 15 días, que venimos prácticamente un mes, que venimos trabajando con este monto de 400.000 pesos. Lo que había un cuello de botella. Exactamente, porque por supuesto que es muy beneficiosa la tasa, el monto. Entonces, quien hoy sacó el crédito, le hemos explicado que el jueves de la semana que viene tiene el dinero depositado en su cuenta, no tiene que hacer nada extra. Ese dinero es dinero que lo otorga ANSES. El banco no puede hacer ninguna deducción sobre ese dinero y ellos lo pueden disponer para lo que quieran, los jubilados y pensionados en este caso. ¿Cuál es la primera cuota que le aplicamos de descuento? Es en el mes de noviembre a los jubilados y pensionados. ¿Y qué explicaba? A las 9:15 de la mañana se habilitan los turnos. Esto se habilita desde Buenos Aires y se habilitan... ¿Turnos para obtener? Para obtener el turno para ir a ANSES. Sí. Sin turno, nosotros ponemos el CUIL de la mamá de Javier y nos sale, no tiene turno, no puede continuar con el trámite en la máquina. Por eso... Y eso tiene que hacerlo vía digital también. Lo tiene que hacer vía digital. En la computadora ingresa turnos ANSES, turnos crédito, y ahí le sale que tiene que completar su CUIL y le da un código, en el caso de las personas que están, digamos, en sus hogares tratando de hacer este crédito. Ponen ese código y le otorga el turno. En este caso están los turnos con un horizonte de 60 días. Bueno, y no hay un acceso ilimitado. No, porque como esto es dinero. ¿Cuántos turnos?
70 turnos por día tenemos. 70 entonces, para toda la regional Río Cuarto. Para toda la regional Río Cuarto. Nosotros nos ha tocado, hemos trabajado algunos sábados donde nos ha tocado gente que venía y han tenido la suerte de acceder. Vinieron 15 personas de Ucacha, por ejemplo, nos tocó un sábado. Entonces, bueno, eso se va... lo acomoda ANSES Central a eso. ANSES Central, y esto se habilita a las 9:15, se habilita el turnero y ahí la persona que está... Y todos los días a las 9:15, hasta los 70, los primeros 70 reciben turno. Así es. Y se corta. Así y hay que esperar el otro día por 70 turnos más. Exactamente. ¿Qué pasa? Vos ingresas, te sale el horario del turno 8:15, te sale 8:28, porque es el horario que tenemos en ANSES, está todo tabulado, cada 14 minutos. Es un poco jeroglífico, Darío, no es muy sencillo, ¿no? No, pero por eso, vos cuando ingresás te dice la fecha que tenés disponible el turno. Una vez que accedes, marcas la fecha, la tildás, te pasa al horario que querés ir a ANSES, desde las 8 de la mañana hasta las 13:45, creo que es el último, y en ese horario vos elegís el horario. Y sí o sí tienen que terminar con un color verde del turno en la computadora, quiere decir que eso está confirmado el turno. Pues le pide la palabrita confirmar para que todos, porque por ahí nos ocurre que van y no han confirmado el turno. ¿Teniste, Javier? Perfecto, es cuestión de suerte también. ¿Y suerte o velocidad? O velocidad. Velocidad. Te tenés que tirar de cabeza. Yo siempre digo, con los adultos mayores, con el tema de la computadora, es un gran problema ese tipo de trámites. Muy complejo. Muy complejo, aparte por cuánto la regional Río Cuarto, ¿cuántos son los jubilados y nosotros hacemos más o menos un monto, le ponemos 50.000 aproximadamente. 50.000 jubilados y pensionados, 70 turnos en los días hábiles. En los días hábiles, tenemos 5 días que se pueden sacar. Poca gente por... puede ser. Es muy reducido. Muy reducido, sí. Bueno, es un problema, ¿no? Porque... Más los nuevos jubilados que tenemos mensualmente. Claro, porque se lo reprochamos recién en la tanda, decía, lo que pasa es que ha habido estafas. Hay gente que, si no se ponen límites, bueno, en la Argentina es... La Argentina en todos lados, ¿no? Claro. Estos turnos, estos créditos se llamaban Argenta antes. Durante la pandemia, recordemos, un año no se cobró y luego se empezó a cobrar, donde hubo una reducción de la tasa, el gobierno anterior del 54% al 29%. Entonces, bueno, eso se reformuló ahora y venían cobrando con un monto máximo de 240.000 pesos. Bueno, todos los últimos minutos para hacer el balance del programa, Julio, ¿cree que estas medidas van a volver a encantar a los desencantados del mundo del trabajo con el gobierno por el escenario? Porque yo creo que sí. En este contexto hay 12,4% de inflación mensual. Sí, yo creo que sí, que esto va a ayudar y por supuesto de que esperanzados en que esto pueda retomar el ritmo, ¿no es cierto? Sabemos que esto va a ser muy difícil encontrar una solución definitiva, pero creo que son medidas que aportan y que ayudan, ¿no es cierto? Y bueno, y mucho más en el caso del movimiento obrero y en particular de Luz y Fuerza, nosotros encaminarnos detrás de un candidato que realmente está respetando un poco a los trabajadores o manifiesta que va a representar a los trabajadores, entonces creo que eso es positivo y bueno, en algo tenemos que tener esperanza. Y venimos de situaciones muy complejas y bueno, y ojalá que encontremos un horizonte, ¿no es cierto?, donde nos traiga mejores noticias como estas que estamos viendo y bueno, todo lo que favorezca al movimiento obrero es positivo. Javier, para vos, ¿las medidas habrá que verlas andando? A mí me preocupa... ¿El movimiento se demuestra andando? Sí, me preocupa la inflación no hay mejora. Hoy nos peleamos un poco en la radio, ¿no? Vos dijiste, a vos me preocupa la inflación. Bueno, pero la inflación existe. Pero no está atacando el gobierno de la inflación. El gobierno ha renunciado a... Ya atacó la inflación a los que menos tienen, compensó un poco a los que menos tienen. Bueno, justamente, yo creo que, hay algunas medidas que son favorables, como es la porque Arco no necesita nada. No, por supuesto que no. No necesita nada. Hay medidas que son favorables para los sectores más vulnerables y hay una decisión de beneficiar al decil más alto de ingreso de los trabajadores que puede llegar a meter más ruido en el proceso inflacionario. Y con esto no estoy diciendo trabajadores que ganan 500.000 pesos, que tienen carga de familia, sino digo trabajadores que tienen un ingreso de 1.700.000 pesos, que muchos de ellos no tienen carga de familia y que tienen una capacidad de ahorro mensual como para irse al dólar marginal. Eso es lo que a mí me preocupa. Y si, como dijo el ministro Massa, por algo lo dice Massa en el acto con la CGT esta semana. A mí me preocupa eso, y si tienen la capacidad de ir a comprarse un autito y no ir al dólar como le pidió Massa a esos trabajadores, ese autito tiene componente importado
porque la mayoría de los autos tienen autopartes importadas y los dólares para importar no están. Entonces, todo eso genera presiones devaluatorias y habrá que ver la película final, cómo terminamos la mayoría de los trabajadores luego de estos 2 meses que tenemos por delante en que la inflación va a ser muy alta. Gracias, Javier. Gracias. Guillermo, Sí, 30 segundos, nada más. Necesito reconocer el esfuerzo de los trabajadores de ANSES, con mi compañero, la verdad que ha sido un esfuerzo enorme, y para ponerlo en contexto, 400 jubilados aproximadamente son los que, o jubilaciones son las que hacemos mensualmente, y este mes, en octubre, van a ser 900 casi jubilados en Río Cuarto. Así que la verdad que el esfuerzo ha sido mucho, agradecerle a cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Adrián, muy amable. Gracias Julio, por venir. Gracias, Javier. Gracias. A ustedes por compartir la semana con nosotros. Los espero el lunes en otro debate de Así son las cosas. Chao, buen fin de semana.